Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. El rey del que les platicaré hoy fue astuto, valiente y rebelde. Él colocó su nombre en la historia mundial, conociéndose como uno de los reyes más importantes en la historia de Inglaterra. Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, nació el 8 de septiembre del año 1157 en Oxford, Inglaterra. Fue hijo del rey Enrique II y Leonor de Aquitania. Al momento de su nacimiento ya tenía dos hermanos mayores, que estaban vivos y que eran legítimos, por lo que no se esperaba que accediera al trono. Por ello, nunca se le educó para reinar, lo que le permitió ser muy cercano a su madre, de quien se dice Ricardo era el hijo favorito. Mientras su padre visitaba sus tierras que iban desde Escocia hasta Francia, Ricardo pasó su infancia en Inglaterra. No fue hasta mayo del año 1165 que abandonó por primera vez las comodidades de su castillo para viajar a Normandía, acompañado por su madre. A pesar de que no se le educó para reinar, sí fue un hombre educado en otras artes, como en la poesía, en los idiomas y también en la guerra. De él se dice que era fuerte y atractivo para los estándares de la época. Según sus tutores, desde joven mostró una gran capacidad política y militar, destacándose por su caballerosidad y su coraje, especialmente mientras luchaba por controlar a los nobles rebeldes de sus propios territorios. Aunque se negociaron varios acuerdos políticos para su matrimonio cuando era un niño, el verdadero acuerdo llegó hasta que era un adolescente, y fue con Alicia, condesa de Vexin. Ella era la cuarta hija del rey de Francia, Luis VII, pero el compromiso no tendría muy buen principio, pues debido a la rivalidad entre los reyes de Inglaterra y Francia, Luis impidió que existiera cualquier contrato matrimonial. No fue hasta el año 1169 que se firmó un tratado de paz y se confirmó el compromiso de Ricardo con Alicia. Mientras tanto, su padre Enrique II planeaba dividir sus territorios y los de su esposa entre sus tres hijos sobrevivientes. Se esperaba que el hijo mayor, conocido como Enrique el Joven, se convirtiera en rey de Inglaterra y mantuviera el control de Anjou, Maine y Normandía, mientras que Ricardo heredaría Aquitania de su madre. Al hermano menor, Geoffrey, se le heredaría el ducado de Bretaña. Pero Ricardo no estuvo conforme con la repartición, por lo que en el año 1171 Ricardo se fue a Aquitania con su madre, quien presionó a Enrique II, su marido, para que le cediera además todo el ducado y las riquezas de Aquitania. Por un tiempo, Ricardo y su madre consiguieron lo que querían. Iniciaron una gira por Aquitania. Mientras tanto, se dice que su hermano mayor, Enrique el Joven, comenzó a crear una rebelión contra su propio padre, pues quería reinar independientemente sobre al menos parte de los territorios que su padre le prometió, y romper así con la dependencia que tenía. Pero además, se dice que Leonor era quien alentaba a sus hijos para que se rebelaran contra su padre. Enrique abandonó a su padre y se fue a la corte francesa, buscando la protección de su archienemigo, Luis VII. A él se le unieron el propio Ricardo y Geoffrey. El rey francés, a cambio, les brindó todo su apoyo. Los tres hermanos hicieron un juramento en la corte francesa, de que no harían ningún acuerdo con su padre Enrique sin el consentimiento de Luis. Los hermanos consiguieron mucho apoyo a través de promesas de tierra y dinero,
Pronto se hizo evidente que Leonor apoyaba la rebelión y fue capturada por su esposo. Pero esto no detuvo a los hermanos. Enrique II, el rey, por su parte, había reunido un ejército muy costoso para enfrentar esta rebelión. Más tarde, con toda la ventaja de su lado, Enrique II hizo una oferta de paz a sus hijos, quienes por consejo del rey Luis de Francia rechazaron la oferta. Enrique se rodeó de un ejército y varios prisioneros, incluidos Leonor y las esposas y novias de sus hijos. Pero sin necesidad de utilizarlas para negociar, pronto descubrió que la rebelión se había derrumbado. Sin más opciones, se firmó un tratado de paz en septiembre del año 1174 entre Francia e Inglaterra. Pero este tratado no incluía a Ricardo, quien acudió más tarde a la corte de su padre para suplicar su perdón. La reconciliación fue sellada con un beso entre padre e hijo. Varios días después, los hermanos de Ricardo se unieron a él para buscar una mejor reconciliación con su padre. Los términos que aceptaron los tres hermanos fueron menos generosos que los que les había ofrecido en primer lugar. Por su ofensa, Ricardo solo recibió el control de 2 castillos y la mitad de los ingresos de Aquitania. Además, como parte del acuerdo, en enero del año 1175, Ricardo fue enviado a Aquitania para castigar a los nobles que habían luchado con él en contra de su padre. Se dice que durante esta época, Enrique II el rey tomó la prometida de Ricardo Alicia como su amante, por lo que un futuro matrimonio entre ambos se volvió prácticamente imposible, lo que molestó a Ricardo, pues Alicia ofrecía una dote millonaria. Además, era cercana al trono de Francia. Sin embargo, él terminó aceptando la situación y se dedicó a sofocar las revueltas internas de los nobles de Aquitania. Una vez sofocadas las rebeliones, Ricardo se concentró en un conflicto más grave. Esta vez era un conflicto con sus hermanos, Enrique el Joven y Joffrey, por lo que Ricardo decidió que él solo desafiaría a su padre, debido a que el rey Enrique le ordenó a Ricardo que rindiera homenaje a su hermano mayor. Ricardo se negó y comenzó a elaborar un plan para quitarlo de la corona. En el año 1183, Enrique el Joven y Joffrey, duque de Bretaña, invadieron Aquitania en un intento de someter a Ricardo. Los varones de Ricardo se volvieron en su contra. Sin embargo, Ricardo y su ejército, patrocinado por su madre, lograron frenar a los ejércitos invasores y ejecutaron a todos los prisioneros. El conflicto se detuvo brevemente en junio del año 1183, cuando murió su hermano mayor, Enrique el Joven, víctima de una enfermedad. Con la muerte de su hermano, Ricardo se convirtió en el hijo mayor y por lo tanto heredero a la corona inglesa. El rey Enrique le exigió a Ricardo que renunciara a Aquitania para que el condado pasara a su hermano menor, Juan, pero Ricardo se negó y el conflicto continuó entre ellos. Enrique II pronto le dio permiso a Juan para invadir Aquitania. En el año 1188, Enrique II planeó conceder Aquitania a su hijo menor Juan, legalmente, pero Ricardo se opuso, sintiendo que Aquitania era suya y que su hermano era incapaz de hacerse cargo de la tierra. Esta negativa hizo que Enrique II sacara a la reina Leonor de Aquitania de la cárcel y la enviara a sus tierras, exigiéndole a Ricardo que entregara las tierras a su madre, pues ella era la dueña principal y había sido la heredera de Aquitania. Por ello, Ricardo no tuvo más remedio que entregar las tierras. Sin embargo, al año siguiente, intentó tomar el trono de Inglaterra. Esta vez, Enrique, su padre, había sido vencido y no tuvo más opción que nombrar a Ricardo como su único y legítimo heredero. 2 días después, Enrique II murió y Ricardo, Corazón de León, le sucedió como rey de Inglaterra, duque de Normandía y conde de Anjou.
Se afirmó en la época que el cadáver de Enrique sangraba por la nariz en la presencia de Ricardo, lo que se suponía era una señal clara de que Ricardo habría causado su muerte. Finalmente, Ricardo fue coronado el 3 de septiembre del año 1189. Él excluyó a todos los judíos y las mujeres de la celebración, pero algunos líderes judíos llegaron a presentar regalos y sus respetos. Según los relatos, los cortesanos de Ricardo despojaron y azotaron a los judíos, luego los arrojaron fuera de la corte. Cuando se extendió el rumor de que Ricardo permitía que se atacara a los judíos, la gente de Londres atacó a la población judía. Muchos hogares fueron destruidos por incendios y varios judíos fueron bautizados por la fuerza. Algunos buscaron santuario en la Torre de Londres sin tener mayor suerte. Aunque Ricardo no protestó por los hechos, sí se dio cuenta que estos asaltos podrían desestabilizar su reino, por lo que decidió que se le ejecutara a todos los responsables de los asesinatos y las persecuciones más atroces. Distribuyó una orden real que exigía que se tenía que dejar en paz a los judíos. Sin embargo, la orden no era más que un intento por mejorar su imagen, y nunca se llevó a cabo, por lo que en el mes de marzo se produjeron nuevos actos de violencia, incluida una masacre en York. Ricardo hizo un juramento de renunciar a su maldad pasada para mostrar un signo de arrepentimiento, por lo que con todo el dinero de su padre equipó un nuevo ejército y partió hacia la cruzada. En septiembre del año 1190, Ricardo llegó a Sicilia, en donde su hermana Juana había sido prohibida de su libertad y de la herencia que le correspondía. Gracias a Ricardo, ella fue liberada el 28 de septiembre, aunque se quedó sin la herencia que le correspondía. Ricardo procreó un hijo ilegítimo, pero no le podía heredar el trono, así que nombró a su sobrino Arturo de Bretaña, hijo de Geoffrey, como su heredero. Ricardo continuó su viaje y el 1 de mayo del año 1191 llegó al puerto de Chipre. Ricardo dejó el puerto el 5 de junio con sus aliados, pero antes se casó con Berengaria de Navarra, la primera hija del rey Sancho VI. De acuerdo con algunas historias, los jóvenes habían coincidido años antes y habían sentido atracción el uno por el otro. Desde entonces, la madre de Ricardo, Leonor, habría apoyado la idea de un matrimonio. Esto debido a que Berenguela traería al matrimonio el territorio de Navarra, que colindaba con Aquitania, lo que acrecentaría la riqueza de Ricardo. Sin embargo, legalmente, Ricardo seguía comprometido con Alicia, por lo que no podía casarse legalmente. Sin embargo, la boda se celebró el 12 de mayo del año 1191, pero Berenguela no pudo contribuir con las tierras al matrimonio por las cuestiones legales. El matrimonio, a pesar de todo, tuvo una gran pompa y esplendor, muchas fiestas y celebraciones a lo ancho y largo del reino. Para poder quedarse con las tierras de su esposa, Ricardo luchó en combate y obtuvo así el reino de Navarra. El matrimonio parecía prometedor y ellos aparentaban estar enamorados, al grado que Ricardo llevó a su nueva esposa en la tercera cruzada que realizó. Pero esto fue solo por un breve periodo de tiempo, pues el estrés y las disputas de la campaña fallida hicieron un grave daño en la relación. Ambos se separaron y ella volvió a casa antes de que Ricardo regresara. Él lamentó más tarde haber sacrificado su matrimonio por su combate, pero nunca corrigió sus acciones. El matrimonio no procreó hijos, y Ricardo continuó con la cruzada liberando Tierra Santa, reteniendo además a 2.700 prisioneros musulmanes. Realizó avances sobre Jerusalén para el año 1192. Continuó con sus viajes y llegó a instalarse en Corfú, una de las tierras del emperador bizantino Isaac II, con quien ya había tenido conflictos anteriormente. Pronto se volvió un prisionero en el castillo de Dürnstein. La situación fue conocida en Inglaterra por los regentes.
quienes estaban intentando obtener información sobre la veracidad de la noticia. En la época no era correcto encarcelar a un cruzado. Por este motivo el Papa excomulgó al duque Leopoldo. El 28 de marzo del año 1193, Ricardo fue llevado a otro castillo y entregado a Enrique VI, el emperador del Sacro Imperio Romano, quien lo encarceló en otro castillo. Enrique necesitaba dinero para formar un ejército y hacer valer sus derechos sobre el sur de Italia, por lo que decidió cobrar un rescate por Ricardo. En respuesta, el Papa lo excomulgó también. El emperador, sin embargo, exigió que se le entregara una gran recompensa antes de liberar al rey, que equivalía entonces a 3 veces el ingreso anual para la corona inglesa. La madre de Ricardo, Leonor de Aquitania, trabajó para recaudar el rescate, creando un impuesto especial y tomando los tesoros de oro y plata de las iglesias. Por su parte, su esposa se movió en Europa recaudando dinero para la causa, lo que hizo suponer que en ella había un amor sincero, más que la obligación formal de estar casada con Ricardo. Pero no todos querían ver a Ricardo libre, pues al mismo tiempo Juan, el hermano menor de Ricardo, y el rey Felipe de Francia ofrecieron dinero al emperador para que mantuviera a Ricardo prisionero, pero el emperador rechazó la oferta. El dinero para rescatar al rey Ricardo fue transferido a Alemania por los embajadores y finalmente el 4 de febrero del año 1194, Ricardo fue puesto en libertad. Aunque durante sus cruzadas Ricardo logró conquistar Chipre y otras tierras, sus victorias se vieron empañadas por las numerosas derrotas que lo acompañaron, sobre todo porque en ausencia de Ricardo, su hermano Juan se rebeló con la ayuda del rey de Francia y tomó el trono. Aunque a su regreso Ricardo perdonó a Juan y lo nombró como su heredero en lugar de su sobrino, la situación continuó siendo inestable. Ricardo se vio en la necesidad de reconquistar Normandía en el año 1193. Además de encontrar rebeliones, Enrique enfrentó la mala situación económica y continuó con sus disputas con el rey francés, de las que Ricardo resultó victorioso. Ricardo murió el 6 de abril del año 1199 en los brazos de su madre, debido a una herida causada por sus enemigos. La herida se infectó y murió en cuestión de días. A él le sucedió su hermano menor Juan como Juan I de Inglaterra. Y pues bueno chicos, ese es básicamente un resumen de la biografía de Ricardo Corazón de León, que es uno de los reyes más famosos y más importantes en la historia de Inglaterra, especialmente por el tema de las cruzadas y que en ese momento pues Inglaterra estaba totalmente peleado con Francia. Inglaterra tenía muchísimo territorio, era un reino muy muy rico, en parte por la reina Leonor, que pues había traído a su matrimonio con el rey Aquitania, que era un lugar muy rico y muy grande, además de mucho dinero, ella tenía muchísimo dinero. Y pues Ricardo, como podemos ver, fue un hombre que tuvo la ambición prácticamente toda su vida, se dice que un poco inculcada por su madre, y que siempre tuvo la visión clara de querer reinar a pesar de que tenía muy pocas posibilidades porque tenía al principio 2 hermanos mayores, luego fallece uno, luego fallece el otro y finalmente es él quien se queda a cargo. Y la ambición la verdad es que no nada más era de él, realmente como podemos ver la compartían sus hermanos, que hasta el final de su vida pues tuvo que pelear con ellos. Y que era para ellos en la época era muy fácil traicionarse, irse con el enemigo y demás, porque recordemos que, como les he dicho ya en otras ocasiones, en la realeza sobre todo de esa época, no crecían como hermanos, primos, mamá, papá, hijos, sino como cada quien crecía en diferentes lugares. A los hijos se les enviaba en castillos, se les ponían tutores, los tutores muchas veces les alimentaban la cabeza. Entonces, por eso es que era muy común ver en las familias que se traicionaran así y que hubiera este tipo de complots y de conflictos que son tan característicos de esta etapa. Y pues vemos como pues él fue un rey que tuvo una vida muy activa, que se la pasó toda su vida prácticamente peleando. No fue un rey que estuviera siempre en su castillo, sino que
pues se enfrentó a las cruzadas, que fue algo que varios reyes hicieron, y se enfrentó además a tener que controlar, precisamente porque en ese tiempo Inglaterra tenía muchísimos territorios, entonces era muy fácil que hubiera rebeliones y él las tuvo que controlar. Y pues bueno chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.